Hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida por acompañarnos en esta sexta conferencia del mes que dedicamos a dar a conocer un fondo documental que conservamos desde hace ya 3 años en el archivo, que es el fondo de una gran industria sevillana, el fondo de la fábrica de la Cartuja, Pisma, conocida por todos, no solo como fábrica, sino por los objetos que producía la propia fábrica. Dentro de lo que es el documento del mes, para los que es la primera vez que venís, habitualmente seleccionamos un documento o varios documentos de interés por una temática o por un hecho relevante, que lo exponemos durante un mes en nuestras vitrinas, y durante ese mes se celebra una conferencia relacionada con lo expuesto. Esta es una actividad que hemos empezado este año, a primeros de año, desde enero, y bueno, creo que está teniendo buen resultado. Y ahora vamos a hacer un descanso en el verano y en septiembre pues seguiremos. Para la conferencia de este mes de junio, pues hemos contado con la espléndida colaboración de Alfonso Pleguezuelo, que inmediatamente que se lo sugerimos, pues estuvo dispuesto a participar y se ha puesto a trabajar profundamente en el tema. El tema elegido es uno de los documentos más vistosos de este fondo documental, que es un álbum de dibujos que servía, por supuesto nos va a detallar con muchísima información y correcta, como la que yo pueda. Ese libro era el catálogo que se enseñaba a la hora de vender las fiestas. Es muy bonito, está con una conservación regular, porque era el libro que tenían en el propio museo de la fábrica de la Cartuja, y estuvo abierto muchísimos años con las mismas páginas, y al final el libro se ha desmontado. Es uno de los que están en la cola de próxima restauración, pero creíamos que a pesar de ello que merecía la pena exponerlo para que lo disfrutemos todo un poquito, por lo menos durante un mes. De hecho, todas las imágenes están digitalizadas en este libro, y cualquiera pues puede en nuestra sala verlas si le interesa. No solo de este libro, sino de todos los dibujos y de los diseños de la fábrica en la que se ha hecho una digitalización. Bueno, pues para orientar y centrar un poquito este fondo de esta fábrica, que ya digo que llegó hace 3 años, fue un fondo que ya de por sí había adquirido un valor como patrimonio, porque en el año 1998 fue declarado bien de interés cultural, el cual tenía unas características de protección importantes, porque se protegió todo el conjunto, tanto las piezas como el archivo. Creo que fue la primera vez que se contempló un bien de interés cultural recogido en bloque. Eso sucedió desde el principio, fue cuando se sacó la fábrica de su lugar original, en la Cartuja, cuando empezaron las obras de la Exposición Universal, y ya al final la aprobación del bien fue en el año 98. La fábrica siguió funcionando, lo que ocurrió como la mayoría de la industria sevillana y del resto del país, pues que no fue bien, y una de las tantas deudas que tenía con el Estado, pues se pagó con este fondo. Este fondo documental y la colección de piezas de cerámica, pues la agencia estatal de Hacienda, que ahora es la titular de ese fondo, el Estado,
lo depositó en el archivo, pero bajo la dependencia del Museo Nacional de Arte Decorativo. Está aquí el archivo y las piezas están ahora mismo almacenadas y parte también se pueden ver y de propias exposiciones que tenían en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla. Y en cuanto al archivo, bueno, pues es un documento grandísimo y refleja toda la producción durante muchos años, por los inicios, procede del asentamiento de una familia de origen inglés y ya todo el desarrollo de la producción industrial, con todos sus detalles de lo que es la contabilidad antigua, con un volumen impresionante de libros. Y también, como digo, una parte muy bonita, muy preciosista, que se refleja en muchos álbumes de dibujos y colección también de láminas sueltas que contienen el fondo. No quiero profundizar más en esta introducción y voy a darle la palabra a nuestro compañero y amigo Alfonso Pleguezuelo, pues creo que es a él al que le toca hablar ahora. Siendo uno de los expertos más conocidos en estudio y investigación de la cerámica, y además no solo de la cerámica de este país, sino de centros productores de una geografía muy amplia. Él, como sabéis, muchos de los que estáis aquí, bueno, de su formación de historia del arte, actualmente su actividad profesional la desarrolla en la Facultad de Bellas Artes como profesor catedrático, y entre su docencia y su investigación, bueno, pues el repertorio de publicaciones es inmenso y no es un sitio, pero únicamente a lo mejor puedo mencionar no solo las publicaciones, sino su capacidad para haber diseñado y participado en proyectos de museos de cerámica, una labor muy importante, en sus conocimientos con la colección Carranza, en fin, es inmensa la labor investigadora de este profesor. Y sin querer entretenerme más, te doy la palabra para que comience tu exposición. Muchas gracias. Yo quiero empezar por expresar mi gratitud a mi amiga Amparo Alonso por haberme invitado a dar esta charla. Debo decir que para mí una de las mayores alegrías que he tenido en los últimos años fue la noticia de que efectivamente el archivo de Pitman no se perdía, no se lo quedaba el Estado, porque en muchas ocasiones no se sabe muy bien dónde termina nuestra documentación, y siempre tuve la preocupación de que no iba a quedar nada de documentación de la actividad cerámica en Sevilla, que afortunadamente pues, por esas circunstancias que eran tristes. En principio, pues finalmente el archivo quedó para la administración y está perfectamente custodiado en este archivo con profesionales que saben perfectamente el valor de esa documentación. De manera que quiero empezar pues dando las gracias a Amparo por haberse acordado de mí, dando las gracias también al resto del personal del archivo que me ha ayudado muy generosamente y muy amablemente a preparar esta charla, de la cual no tenía material prácticamente ni literario ni gráfico. El material gráfico lo he podido recabar con las fotografías que me ha suministrado precisamente el archivo, y el material literario, debo decir aquí que está prácticamente extraído del libro de una persona que nos acompaña hoy, que es mi amiga Beatriz Maestre, que es verdaderamente la persona que sabe de esto. Debo decir que a pesar de que tiene muchas publicaciones de cerámica, yo nunca he publicado nada de Pitman. Siempre me pareció un tema fascinante, y me acuerdo que cuando hace bastantes años Beatriz empezó su tesis doctoral sobre Pitman, dirigida por un amigo que ya no está entre nosotros, Juan Miguel Serrera, Juan Miguel me la encomendó un poco para que la ayudara en la medida de mis posibilidades, y cuando finalmente pudo doctorarse con ese trabajo, después me llamó también para una tarea que para mí fue extraordinariamente agradable, que fue transformar la tesis en libro, porque afortunadamente Pitman todavía no estaba tan mal y pudo publicar el resultado de esa investigación y transformarlo, yo creo que en el libro más hermoso que se ha publicado en España sobre los fans industriales. Porque
España ha habido varias fábricas de este tipo, pero realmente el libro de Beatriz Maestre sobre la fábrica de Birman es el libro más atractivo, fotos a todo color, todavía creo, estábamos comentando antes, que se puede conseguir, y es un libro que tiene una información valiosísima, pues la primera gran aportación teórica a la historia de esa fábrica, y básicamente ha sido mi lectura base. Voy a intentar no repetirme de todas formas porque el libro de por sí tiene mucho atractivo para leerlo, y yo voy a intentar hacer un ejercicio casi un poco de imaginación para ver en qué medida el libro que tenemos en la vitrina como libro del mes es un documento históricamente valioso, y qué es lo que hay detrás de todo este libro. Obviamente en la charla voy a empezar por situar un poco exactamente la fábrica, completando la información que ya nos ha suministrado Amparo, y pasaré después a hablar un poco de la técnica que queda reflejada en ese libro, porque incluso en el propio título veremos que hay un pequeño truco, porque no es estrictamente un álbum de dibujo, es un álbum de estampación, y después pasaré a proyectar algunos de los grabados más interesantes que tiene el libro, y hablar un poco también de cómo está conformado. Voy a intentar ser sintético para no cansarle, y voy a ir recorriendo algunos de esos conceptos. El título de la charla está redactado precisamente con la intención de retomar lo que fue la función original del propio libro, como vamos a ver a continuación. Pero quizás convenga situar en primer lugar la propia fábrica, ¿no? Y habría que situarse más bien en la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando Triana estaba dedicada a fabricar lozas muy populares, muy graciosas, hechas con mucho encanto, pero realmente piezas de cerámica que no tenían una calidad particularmente notable. Y aquí se produce un pequeño problema, y era que las clases dirigentes, digamos las clases más pudientes de la ciudad, la pequeña burguesía que hubo siempre en Sevilla, que no fue una ciudad con una burguesía muy poderosa, pero había una cierta nobleza titulada y una clase social que estaba acostumbrada a viajar y a tener un cierto nivel de vida, veía que la vajilla en que tenía que comer no podía resolverla con lo que se fabricaba en Triana, que era una vajilla como muy popular, ¿no? Y ya desde finales del siglo XVIII, que sabemos por información arqueológica, empiezan a aparecer en los fragmentos de las excavaciones, en los niveles de finales del XVIII, principios del XIX, empiezan a aparecer muchos fragmentos, incluso piezas completas, de una vajilla muy fina, que se destaca completamente de la producción de Triana, y que los documentos llamaban loza de pedernal inglesa. Esa loza de pedernal era una vajilla que ya se fabricaba con técnica industrial. No podemos olvidar que la revolución industrial surge precisamente en Inglaterra, donde se inventa la máquina de vapor, donde surge la primera aplicación de la máquina de vapor a la industria textil, a la industria de construcción y a la industria de producción de bienes de consumo. Y la cerámica fue de las primeras que se sintió afectada por esta nueva forma de energía y por todos los inventos que se hicieron alrededor, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué se hizo en Sevilla? Bueno, pues las clases pudientes, cuando tenían que formar la vajilla en que iba a comer la familia de esos niveles sociales altos, pues compraban lozas sencillamente de importación. Bien, de eso se dieron cuenta unos cuantos comerciantes, básicamente ingleses, que otra cosa porque desde Inglaterra se sabía que se exportaba mucho material a España, y había una fábrica de loza inglesa en España, en el norte, en Galicia, pero realmente hubo un señor, Carlos Pillman, familia Pillman, que se instalan en Cádiz a principios del siglo, era 1822 aproximadamente, y empiezan a importar vajilla inglesa y a vender vajilla inglesa. Se instalan en Cádiz porque Cádiz era prácticamente un puerto, era el puerto de entrada de todo el producto, y por el río llegaba hasta Sevilla, que era el foco fundamental de consumo, y por el mismo río se podía distribuir perfectamente el producto. Bien, esto ocurre al principio, y Pillman se lleva una serie de años trayendo loza de Inglaterra y vendiendo loza en toda Andalucía, incluso en otras partes de España. Y llega un momento, una coyuntura, en que ocurren dos cosas. Primero, con la historia política de la España del XIX, que pues, ahí fue muy convulsa, hay un momento en que suben muchísimo los aranceles de aduana, es decir, a todo el producto
que ha venido del extranjero se le carga con una tasa de impuestos altísima, con lo cual se hace producto muy caro, y en un momento determinado Pittman, que era importador, decide que en lugar de traerla fabricada en Inglaterra la va a fabricar en España. Eso coincide también en esos años, de 1835 aproximadamente, con el momento en que se producen las desamortizaciones de la Iglesia. Se incautan los bienes, aparte de la Iglesia, sobre todo a las órdenes religiosas, y entre otras cosas. Fue incautada la cartuja de las cuevas, y es el momento en que esa burguesía, que empieza a tener bastante dinero, compra los bienes que el Estado vende y que ha incautado a la Iglesia. Y entre otras cosas salió a la venta la cartuja, la compra Pittman, y se dedica y plantea la posibilidad de empezar a fabricar aquí en Sevilla lo que hasta ese momento había estado trayendo fabricado ya y vendiendo como producto de importación desde Inglaterra. Esto fue una operación complicada, evidentemente, pero contaba con varias ventajas. En primer lugar, con una ciudad que tenía tradición cerámica, aunque fabricaba otro tipo de cerámica. Pero había mano de obra acostumbrada a trabajar la cerámica. Y lo que hizo fue importar de Inglaterra la tecnología, importar la mano de obra más cualificada y nutrir con la mano de obra local lo que era, digamos, la mano de obra que no tenía por qué ser cualificada, sino que producía de una manera mecánica. Ya vamos a ver que las labores tenían esas dos vertientes muy distintas. De manera que en principio era una fabricación muy inglesa, después se fue localizando, digamos, se fue haciendo cada vez más autóctono, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que está en manos de los descendientes de la familia, creo, y que representa a Pittman en la plaza de San Juan de Dios, la plaza del Ayuntamiento de Cádiz, en un momento en fin, un cuadro un poco de pintura costumbrista, no de mucha calidad artística, pero de un valor histórico evidente. Y realmente Pittman monta una fábrica estupenda. No era una fábrica diseñada ex novo, no una fábrica proyectada, sino que se tuvo que adaptar a la estructura arquitectónica de un monasterio, con lo cual logró una extraña mezcla entre un monasterio convertido en fábrica, pero realmente montó una fábrica que produjo una loza que se convirtió en quizás la fábrica más importante a nivel nacional. En la parte superior izquierda tenemos un retrato de Carlos Pittman, y esta visión de la fábrica es la que se hace con motivo de una visita que vamos a mencionar al final de la charla también, que hace Isabel II a la ciudad, y al trazar un poco lo que iban a ser los recorridos oficiales en la visita real, una de las visitas fue precisamente la visita a la fábrica de Carlos Pittman. Carlos Pittman, lógicamente, aprovechó la situación para presentarse como uno de los industriales más importantes de la ciudad, que de hecho lo era, y eso, entre otras cosas, pues le valió después el título de Marqués de Pittman, con que lo ennobleció la propia corona española. El grabado es interesantísimo, no tenemos tiempo de comentarlo, pero realmente es una de las vistas más interesantes de la fábrica en esa fase histórica, cuando ya la fábrica estaba en plena producción. ¿Qué producía la fábrica Pittman? La fábrica Pittman producía varias cosas. Fue produciendo varias cosas desde que se creó hasta que se cerró. En el siglo XIX se especializó alguna fabricación de azulejos, que por cierto tiene otro libro de dibujos en este archivo, un libro de dibujos de azulejos, que eso sí que son dibujos, son acuarelas, muy curiosos, del que no vamos a hablar hoy, más que de pasado. Y hizo también lo que le llamaban en la fábrica la cerámica artística, la cerámica pintada a mano, a la que correspondería la loza pintada, que tiene el detalle en la parte superior derecha, pero realmente el producto estrella de la fábrica era la loza estampada, era la gran novedad técnica y el volumen de producción más importante. Los otros fueron volúmenes de producción minoritarios, entre otras cosas porque azulejos empezaron a producir en Triana y se les pusieron por delante rápidamente, ¿no? Y en loza pintada, pues también Triana terminó a partir del año 1880-85, terminó teniendo una potencia que además conectó mucho más con la sensibilidad de los arquitectos locales y de la propia clientela, y también se puso por delante. De manera que realmente la gran aportación de Pittman no fue ni la fabricación de azulejos ni la loza pintada, que hicieron cosas espléndidas, por cierto, de una calidad extraordinaria, sino su gran aportación fue precisamente lo que tenemos representado en el libro que se ha elegido para la vitrina
para exponerla, que es la loza estampada. Bien, esa loza estampada era un producto inventado en Inglaterra. Aquí tenéis una lámina de un catálogo de loza inglesa con un tema muy popular, que es la serie Willow, la serie del sauce, y con la forma que imita la porcelana, la Mandarin Shape, que era la forma de las porcelanas chinas, y las decoraciones. Lo pongo esto por hablar un poco del origen completamente inglés de esta loza, que no se conocía aquí en España más que porque se traía de Inglaterra, que es donde se logró fabricar. Esa loza de pedernal, como le llamaban, que el nombre puede resultar exótico, tenía polvo de pedernal, que es un material que hay mucho en Inglaterra, y el pedernal es un material que permitía hacer una arcilla muy blanca, porque tenía un componente caolínico también muy importante, lo cual iba a ser muy importante a nivel estético, y sobre todo era una pasta que se cocía a temperatura muy alta y que resistía a temperaturas muy altas. Eso es muy importante y se vendía además, el reclamo de la venta era loza de pedernal inglesa resistente al fuego. ¿Qué es lo que ocurría? Que en el siglo XIX cambian los hábitos alimentarios, cambian los hábitos familiares, se complica bastante la dieta y se complica mucho el ritual de la mesa. De manera que, y además aumenta mucho el número de componentes de la familia, sobre todo en las familias burguesas, que tenían muchos hijos y además tenían bastante servidumbre y muchos allegados a veces también. De manera que al hacer la comida había que tener en la cocina, que es cuando se usan las cocinas económicas que funcionan con carbón, pero que eran planchas metálicas muy grandes, y se cocinaba y después se servía y había que mantener calientes los platos hasta que llegaban a la mesa. Para que no llegara fría, los platos había que colocarlos sobre las planchas metálicas y no toda la cerámica resistía a ser colocada sobre la plancha a una alta temperatura. Con lo cual la vendían diciendo, esta no se rompe cuando se coloca sobre la plancha. Es decir, la loza de pedernal es dura, el pedernal es duro, y sobre todo era resistente al fuego, si no al fuego por lo menos a una temperatura bastante alta. Con lo cual la loza estampada, la loza de pedernal en general, porque no era solo la estampada, sino la loza hecha con esa técnica, pues va a ser la gran revolución del siglo XIX y va a ser la gran aportación que haga Pitman al mundo de la cerámica en España, y concretamente va a convertir Sevilla en un foco muy importante. ¿Cómo se decoraba la cerámica? Digamos, simplificando mucho, podríamos hablar de tres métodos básicos. Uno es la decoración directa, es decir, el ceramista que pinta con un pincel sobre la pieza de cerámica. Otra es una decoración indirecta, que es un ceramista que pinta sobre la pieza pero guiándose con un dibujo que ha hecho antes de tocar la pieza. Y el tercer método, que es el que más nos va a interesar hoy, es la decoración transferida. De hecho, los ingleses le llaman a esta loza estampada, que nosotros le llamamos loza estampada, le llaman transferware, es decir, cerámica transferida, porque en realidad es una decoración que se hace prefabricada y se transfiere a la loza, no se pinta con pincel. Esto podría ser un ejemplo de decoración directa, que digamos lo que se hacía en Triana, se hacía en Talavera. Lo podían hacer y lo hacían muy bien porque eran ceramistas que llevaban muchos años de dibujo, visto por los contratos de Talavera, que a principios del 17 tenían 3 años de formación en dibujo, los ceramistas de Talavera. A principios del siglo XVIII se llevan 7 años estudiando dibujo, instruyéndose en dibujo en la fábrica, con lo cual cuando pintaban las piezas, pues eran unas piezas maravillosas porque eran gente que tenían muchísimas horas de práctica de dibujo. Y eso se podía hacer de manera directa, y de hecho la cerámica de Triana se ha hecho hasta el siglo XIX prácticamente de manera directa, igual que la de Talavera. Y claro, para eso tenías que invertir en la formación de un señor durante 7 años o durante 3 años, lo cual salía caro. Entonces el proceso industrial fue abaratando cada vez más la mano de obra, y para eso se inventaron los métodos. Los primeros, que fue antes de la Revolución Industrial, pero fueron en realidad antecesores de la Revolución Industrial, fueron los holandeses. Los holandeses era un pueblo muy avanzado en el siglo XVII, tecnológicamente hablando, y son los ceramistas holandeses de los primeros que tenemos documentación verdaderamente abundante acerca de cómo trabajaban. Los holandeses, que eran unos grandes fabricantes de cerámica, sobre todo de imitaciones de porcelana, cuando crean la compañía de las Indias Orientales, empiezan a traer cerámica
imitando a los portugueses. Empiezan a traer porcelana de Oriente, empiezan a hacer cerámica y ellos, que eran ya protestantes, calvinistas, que tenían una mística del trabajo extraordinaria y que se organizaban muy bien y siguen organizándose muy bien, organizaron un sistema que era muy rápido y que les permitía fabricar cerámica con bastante calidad sin tener que invertir en dibujantes que se llevaran tanto tiempo formándose. Y muchas veces lo que hacían, además, como tenían también grandes grabadores, era que cogían un grabado, de ese grabado obtenían un dibujo, que es la imagen del centro. Ese dibujo lo perforaban con una aguja. El dibujo lo colocaban sobre un azulejo o sobre una piedra, golpeaban con una muñequilla y polvo de carbón, polvo negro. El polvo de carbón atravesaba esos agujeritos, después quitaban el papel y ya tenían allí los punteados, donde ya podían pasar el pincel y no tenían que saber pintar, simplemente era la labor mecánica que hemos hecho todos de pequeños, con esos cuadernos que nos daban para ir trazando la línea por los números o por los puntos que teníamos ya previstos. De manera que aquí tenemos las tres fases: el grabado a la izquierda, en el centro el estarcido, que es ese método, digamos, de estampa, estarcido, pintura, la decoración indirecta, y finalmente el fraile que tenemos a la derecha, que es ya el que está hecho sobre los azulejos. Concretamente este detalle es de una capilla de azulejo holandesa fantástica que hay en el Hospital de San Juan de Dios de Cádiz y que está hecha por Jan Ademis, es uno de los grandes ceramistas de Rotterdam. Bien, aparte de eso, en Pigman, que se utilizaban estarcidos, pues se hacen también piezas extraordinarias. Esta concretamente está hecha por Manuel Tortosa, que trabajó en Pigman y después trabajó en las fábricas de cerámica. Y esto sirve también para recordar una cosa que creo que es muy importante, y fue la importancia que tuvo Pigman como un centro en el que perfeccionaban su formación cerámica los pintores que después terminaron trabajando en Triana. Y los pintores de Sevilla tenían dos métodos básicos de formación. Uno era el paso por Pigman, estaban en la gran fábrica industrial, donde había un departamento artístico, donde le exigían además una calidad importantísima, porque la clientela de Pigman era muy exigente en esto, y donde contrataban a personas que ya venían formadas como dibujantes de la Escuela de Artes e Industrias y Bellas Artes, que era el antecedente de la Escuela de Artes y Oficios actual, donde además pues recibían clases de dibujo, de manera que entre lo que aprendían en la Escuela de Artes, Industria y Bellas Artes y lo que aprendían en Pigman, pues eran unos dibujantes extraordinarios, que son los que terminaron trabajando en esas fábricas de finales del siglo XIX y que hicieron esos zócalos fantásticos que tenemos en muchas casas de Sevilla. Esta pieza, que quiero recordar, es de las pocas firmadas que tenemos en la colección de Pigman, está hecha por Manuel Tortosa, que es un pintor muy importante que trabajó después para fábricas de Triana, y está hecha muy probablemente con pequeños estarcidos en papel de seda, estarcidos muy delicados, de los que quedan algunos, sobre todo en manos de descendientes de pintores. Pero lo más importante de Pigman no van a ser ni la decoración directa ni la decoración indirecta de los estarcidos. Lo más importante de Pigman va a ser la decoración transferida, es decir, lo que son la decoración estampada, que le llamamos nosotros. ¿En qué consistía esta decoración? Esta decoración en principio contrataba a un señor que no era dibujante, sino que era grabador. Tenía que ser dibujante, pero la tarea que hacía en la fábrica no era dibujar, sino grabar planchas. Planchas de cobre o planchas de zinc. Evidentemente tenía que ser un gran dibujante para pasar después a dibujar con un punzón sobre una plancha metálica y crear el grabado. Ese grabado que reproducía la decoración, ahí tenía una plancha de cobre en la parte izquierda, era lo que iba a servir para hacer las estampaciones. ¿Cómo se hacían las estampaciones? Básicamente podríamos decir que se cogía el grabado, se le derramaba encima una tinta hecha con componentes químicos que después producirían un color, se barría esa tinta para que la tinta quedase solamente rellenando los surcos que había grabado el grabador, se limpiaba de hecho la plancha para que solo quedara la tinta en los surcos, se colocaba un papel de arroz sobre la plancha, se metía en el tórculo, estoy haciendo una explicación muy rápida, en el fondo en el libro de Beatriz Mestre está contado con mucho más detalle, pero en fin, lo básico es que la tinta, con la presión del tórculo, pasara al papel.
Se cogía después el papel, ese papel se recortaba, se aplicaba sobre el plato o sobre el azulejo, porque la estampación también se aplicó azulejo. El azulejo o el plato estaba en una disposición de absorción total, ya calentado, y el vapor, se absorbía la tinta y después se eliminaba el papel. Se metía en el horno, se cocía, después se sacaba, se bañaba en vidriado y se cocía por tercera vez, una cocción triple. Y realmente aparecía la decoración en su color. Esa parte de la derecha de la fotografía, como ven, es el almacén de planchas que tenían en el departamento de estampación de la fábrica, en el cual pues, se iban cogiendo las planchas, se iban estampando hasta que se agotaban, porque las planchas resisten un número determinado de estampaciones, al final del cual la estampación ya no sale muy bien y tienen que llamar a un grabador para que repita y refresque la plancha, o que refresque la plancha o sencillamente la tire y haga una plancha nueva imitando el mismo. De manera que el trabajo de los grabadores era continuo en la fábrica. Uno de los documentos más interesantes que se conservan en el archivo no es solamente el libro del dibujo del que vamos a hablar ahora, sino además unos repertorios de grabados en los cuales además, como vamos a ver, estaba anotado quién había hecho el grabado, en qué fecha y cuánto lo habían pagado. Es decir, que dentro de la documentación del archivo Pinkman, que se conserva en este archivo, esa documentación es valiosísima. Y aquí tiene, por ejemplo, uno de esos papeles que se ha conservado antes de ser, digamos, utilizado. ¿Por qué lo conservaban? Porque dejaban registrados los pagos que se hacían a los distintos grabadores. Eso le permitió a Beatriz hacer incluso hasta un listado de los grabadores que trabajaron para la fábrica. Y aquí hay un fenómeno muy curioso que vamos a ver a continuación. Este es uno de esos papeles. Estampaban esto, después ellos lo recortaban con una tijera, lo aplicaban sobre el plato y seguían el proceso de decoración. Aquí tenéis una operadora de la fábrica frotando lo que le llamaban la roba, es decir, es una españolización del término inglés de rubber, que es una especie como de cepillo para que quedara perfectamente adherida la estampación al plato, y después eso pues, se le pasaba a otro artesano que era el que bañaba el plato en agua para eliminar el papel, que la tinta quedaba ya pegada al bizcocho, entonces se eliminaba el papel, entonces ya se podía cocer, se podía bañar en el baño de vidriado transparente. Y digo transparente porque el vidriado podría ser transparente, no necesitaba llevar estaño para opacificarlo y blanquearlo, porque la pasta industrial que se empleaba ya era blanca. Eso fue un gran avance, entre otras cosas porque el estaño era carísimo, ¿sí? Entonces tener que blanquear una pieza de barro rojo era muy caro, porque habría que emplear mucho estaño. Porque se hizo la revolución industrial, pues sencillamente fabricar pastas blancas que hacían innecesario el empleo del estaño, que entre otras cosas nosotros en España lo teníamos que importar desde Inglaterra, que fue la gran exportadora de estaño desde la Edad Media. Y el estampado que aparecía, aquí tenemos un plato, este es inglés concretamente, no es Pinkman, pero era un estampado monócromo, como en este caso, cosa que no venía mal, porque en el fondo la cerámica holandesa, la cerámica de Delft tradicional, había sido azul en imitación a las porcelanas azules que venían de Oriente, o en alguna ocasión, que era donde venía también una de las aspiraciones que tenían en la fábrica, era aumentar el número de coloridos con que se decoraba la pieza. Había gente que quería una vajilla monócroma, pero había personas que querían una vajilla con color. ¿Cómo se le podía dar una cierta variedad cromática a la vajilla? Pues bien, había una forma que era muy básica, que era sencillamente emplear estampaciones de distintas tintas. Y aquí tienen ya una pieza que es de Pinkman, que tiene una estampación en color burdeo en la guardilla, en el ala, y una estampación negra en el centro. De manera que se podía estampar a dos tintas, o incluso a más tintas, era una manera de darle una cierta variedad. Otra manera de darle variedad cromática a la pieza, y aquí ya empezamos a ver ilustraciones del libro, pues se podía hacer una estampación en un color, la estampación ya se hacía con una tinta, en este caso una tinta sepia, y una vez que se había cocido el plato se le pasaba a un trabajador que se llamaba el iluminador, que le aplicaba colores sobre el barniz y cocían en una mufla para que los colores quedasen fijados, y es lo que se le llamaba estampación iluminada.
estampados iluminados, ¿no? Iluminados a pincel. Tampoco hacía falta ser un gran pintor porque el dibujo ya estaba, únicamente se trataba de colorear esa estampación monócroma, ¿no? Bien, va a haber a finales del siglo un gran invento, que lo menciono simplemente para que veamos que el proceso de simplificación continuó, y fue el invento de la calcomanía. Esta calcomanía que ya la fabricaban empresas especializadas y se la suministraban a la fábrica. Había empresas inglesas, se especializaban también mucho los franceses y sobre todo los alemanes, sobre todo en los años 20, y esto pues les suministraban a la fábrica la calcomanía, y la calcomanía fue el máximo grado de simplificación, porque ya ni necesitaban estampaciones, es decir, no necesitaban contratar a grabadores, ni a iluminadores de color, porque las calcomanías venían coloreadas, y necesitaban simplemente que una operaria pues pegara la calcomanía al plato. Esto fue un proceso que fue el final un poco de ese proceso de simplificación, aunque tuvo una época de vigencia, se hicieron muchas, pero en realidad después se volvió a la obra un poco más artesanal, que era la estampación. Pero en fin, he querido también mencionar esto porque fue el final de esa evolución, al menos en el siglo XIX. Después vendrían las serigrafías que sustituirían a las estampaciones, pero de eso no vamos a hablar, puesto que nuestro libro es un documento de 1885 y en esa época todavía no se empleaba ese procedimiento. Pero es muy interesante también ver los nombres de los grabadores. Hay una familia que realmente debió de ser una familia muy importante, que viene de Inglaterra, que son unos grabadores estupendos, que es la familia Pope. Y en este concretamente se lee Punched by George Pope, es decir, abierto el grabado por Jorge Pope, and finished, y terminado por James Pope. Hay 3 o 4 Pope, diferentes miembros de una misma familia, y como veis después pone ahí agosto de 1883, número 1187, que es el número de la estampación, el número del motivo. Es decir, esto era lo que servía para ir dejando registrado en el archivo de la fábrica los trabajos que iban haciendo los grabadores. Hay muchas estampaciones que están firmadas por la familia Pope, por algún que otro inglés. A veces, y esto es una cosa curiosa, que puede chocar con el concepto que tenemos ahora mismo de artista, pero realmente los que trabajaban en esta fábrica eran artesanos, que trabajaban muchas veces de una manera bastante mecánica. Y así nos encontramos con que un mismo plato podía estar hecho por 3 grabadores distintos. Hay un autor de La Guardilla, ahí veis, y fijaos qué curiosa además la mezcla ya que forman entre el español y el inglés. Guardilla, James Pope. Y países chicos, que son esos que veis ahí con unos medalloncitos, Jorge Ide, es decir, Jorge Pope, George Pope, que ya le llamaban Jorge en la fábrica. Y los centros, la escena central, que está hecha por Charles Pope, que ya le llamaban Carlos. Es decir, al principio vienen los ingleses, les terminan españolizando los nombres y finalmente después realmente estos ingleses enseñan a grabadores locales. Sevilla era una ciudad con muchos artistas y rápidamente aprendieron a hacer grabados y lo hacían realmente también como los ingleses. Y realmente hay grabados muy buenos, y este concretamente, por ejemplo, pues el centro está hecho por Emilio Robles y la guardilla está hecha por Juan Maeso, que fue uno de los grandes grabadores que tuvo la fábrica. Esta es la serie Fibra, que es una serie muy curiosa, muy original, y en el pago, en el registro, pues queda perfectamente especificado quién la hacía. Incluso me encontré con algunos documentos muy curiosos aquí en el archivo, en que aparece que está hecho por los aprendices. Realmente es una orla magníficamente hecha, es decir, eran aprendices muy aventajados, que a pesar de ser todavía aprendices, estarían en la fase de aprendizaje del departamento de grabado, de estampa, pero realmente grababan muy bien. Son esa orla que hay ahí, que es la de la serie que le llaman egipcio, que en el fondo son palmetas corintias, y que está hecho ya por los aprendices, está firmado y pagado curiosamente a los aprendices, me imagino. Pero es muy interesante el hecho de quiénes son los que van haciendo todas estas facciones, y se ve que hay un proceso de españolización progresiva. Yo me imagino que de vez en cuando que tendrían que traer algún inglés especialista, porque realmente el control de calidad en Filman fue muy fuerte. Las fábricas inglesas a veces fue más fuerte todavía, lo cual probablemente habría un feedback, una alimentación, una retroalimentación continua, y los contactos con Inglaterra fueron permanentes, y lo sabemos por la correspondencia, ¿no? Pero aquí se planteaba también otro problema muy interesante, que es un poco en el contexto en el que va a entrar el libro.
Y era decir, bueno, ya tenemos un producto muy bueno, y ahora, ¿cómo lo vendemos? Porque todos sabemos que las leyes del mercado son no solamente producir bien, sino saber a quién le tienes que vender el producto. Es decir, la fase de comercialización, que era un departamento muy importante de la fábrica, era la que tenía que determinar cómo hacer llegar el producto de la fábrica al cliente. Porque la fábrica se nutría precisamente de las ventas, por lo cual había que tener garantizada la venta de él. Y entonces, en esos medios de lo que era la promoción del producto, hay un fenómeno que fue importantísimo, que fue el fenómeno de las exposiciones universales. Nosotros hemos asistido a una de las últimas exposiciones internacionales, que fue la Expo del 92, pero la Expo del 92 era la coletilla de un fenómeno que empezó con la Revolución Industrial, que se empezó a hacer muy tempranamente, a mediados del siglo XIX, estoy recordando la gran Exposición Universal de Londres de 1855, pero después vinieron otras exposiciones, entre otras cosas una que se hizo en París, que es a la que corresponde esta ilustración, en 1867, se publicó un catálogo de aquella exposición, y de ese catálogo he obtenido esta imagen que me llama mucho la atención, que es una especie de pirámide, una especie de gran credencia, en donde en un pabellón de la industria de España, Pigman lleva sus productos y los expone, y ahí veis a unos parisinos probablemente que están visitando el pabellón de España y que ven los productos que lleva Pigman. En esos certámenes a veces se daban premios, había premios a los mejores productos, y esas condecoraciones, que eran unas medallas conmemorativas con premios a la calidad del producto, después lo incluían las fábricas en, como digamos, como un marchamo de calidad en sus propias piezas, en las cartas de correspondencia que llevaban un membrete en la parte superior, como esta por ejemplo que tenemos aquí, que la he tomado del libro de Beatriz Maestre, en donde veis por ejemplo ahí Viena 1873, a la derecha vemos París 1878, y en el centro vemos la imagen de la fábrica con sus hornos botella, y la razón social de la fábrica. Fábrica de porcelana, china opaca, es decir, porcelana opaca, y loza de pedernal a la inglesa, todavía en esta fecha le llaman con el nombre original, le llaman prusiana o francesa, aludiendo a las porcelanas de Sajonia, le llamaban prusiana en ese momento, o la francesa, que era la de Sèvres básicamente, hecho en la Cartuja de Sevilla. Este tipo de condecoraciones pues la llevaba muy a gala todas estas, que por cierto esto es uno de los motivos de despiste de los coleccionistas cuando quieren fechar las piezas, porque normalmente se atienen a la fecha que aparece ahí, pero la fecha esa no tiene por qué ser la fecha de fabricación. Casi siempre la fecha de fabricación es algo posterior a la fecha de la medalla que le conceden, es decir, no es fecha de fabricación, sino fecha de condecoración o fecha de premio que recibe la empresa en esos certámenes. Y aparte de darse a conocer en los certámenes internacionales, en las grandes exposiciones universales, después a la clientela local había dos maneras de enseñarle el producto. Las series artísticas, que son digamos las piezas especiales, piezas hechas en el departamento de cerámica artística, que son unas piezas extraordinarias, que son precisamente las que he mencionado, Amparo, que han pasado al Museo de Artes Decorativas, y el Museo de Artes Decorativas han pasado al Museo Arqueológico de Sevilla, y del Museo Arqueológico de Sevilla han pasado a un almacén en donde están perfectamente custodiadas, pero lamentablemente ocultas en cajas magníficas. Algunas las vamos a poder, creo, espero, llevar al Centro de Cerámica de Triana, para que por lo menos una pequeña muestra del tesoro que hay prácticamente custodiado y guardado en esos almacenes pues pueda estar a la vista del público. Y lo que se ha perdido fue lo que la propia fábrica le llamaban el Museo de la Fábrica, que era una habitación decorada en estilo isabelino, en donde había grandes paneles que actualmente están en ese almacén. Tengo que saludar también a la conservadora de esta colección, que tenemos la suerte de tenerla entre el público hoy, y que están perfectamente custodiados. Ahora mismo incluso están hasta en un pequeño receptáculo climatizado para evitar problemas de humedades, pero lamentablemente no tenemos ahora mismo capacidad como para decir vamos a montar un museo Pigman. Se podría montar perfectamente, yo no sé cuántas piezas de Pigman hay allí, pero yo creo que pasan de las 2000 piezas. Es una colección verdaderamente extraordinaria.
y estaban expuestas precisamente en este museo de la fábrica, donde iba la gente, veía y decía, pues yo quiero una como esta o como esta otra. Entonces escogían, digamos, sus modelos directamente sobre piezas originales. Esto se hacía con las piezas de fabricación de la serie artística, las piezas más artesanales, pero había otros medios también de hacer llegar el producto a los clientes. A partir de la difusión, no de la invención, pero sí de la difusión del empleo de la fotografía, se empezaron a hacer catálogos ilustrados con fotografía, y el catálogo de 1896 iba ya ilustrado con fotografía, evidentemente en esa fecha fotos en blanco y negro. Es decir, que los catálogos en donde se exhibía el producto a los clientes, o que tenían incluso las empresas concesionarias que tenían en distintas ciudades, porque Pitman tenía representantes en las ciudades más importantes del país, pues enseñaban estos productos de fotografía en blanco y negro. Y incluso más adelante, en el catálogo de 1907, ya se hizo con una técnica de cromolitografía que permitía presentar la documentación coloreada. Esta sería la carátula, pero por ejemplo los azulejos de la técnica Cloisonné, le llamaban entonces a la cuerda seca, que es una cuerda seca tradicional aplicada con criterios más meticulosos desde el punto de vista técnico, pues podía ser escogido con estos catálogos ya perfectamente coloreados. Pero ¿qué ocurría con el producto antes de la invención de la fotografía o antes de la aplicación de la cromolitografía? Pues ocurría que Pitman publicaba unas tarifas de precio que repartía, pero eran unos documentos sumamente insulsos, porque claro, te ponía los precios, pero realmente el producto no se veía. Esta es la tasa de precio, la tarifa de precio de 1844, que no sabemos si estaba acompañada de algún documento gráfico. Y precisamente con esto es con lo que hay que conectar el libro del que estamos hablando, porque hay un momento en que ya hacen un álbum de dibujo, que es el catálogo de azulejos. Ese catálogo de azulejos está datado en 1880, y es ese otro libro del que no vamos a hablar hoy, pero que tiene esta carátula, que es una acuarela hecha por un artista que además firma, un tal Escribano, y que representa una especie de cuadro de costumbre, en el cual en lugar de la giralda pone la fábrica, pone el río, y en lugar de reproducir a la Torre del Oro pone unos cuantos azulejos del siglo XVI, de imitación del siglo XVI, unas macetas, en realidad es un cuadro costumbrista, pero pone el río y al otro lado del río representa la fábrica. Y titula Pitman y compañía, manufactura de productos cerámicos. Ya había cambiado cambiará después la razón social, pero todavía se llamaba Pitman y compañía. Manufactura de productos cerámicos de la Cartuja de Sevilla, cerámica artística, azulejos de relieve, arabescos, decorados en colores, brillantes. Este es el catálogo de azulejos, del que no vamos a hablar hoy, pero que tiene una serie de acuarelas en las que se reproducen, probablemente por dibujantes de la propia fábrica, reproducen los motivos de los azulejos. Este concretamente está reproduciendo unos azulejos de relieve, de arista, que reproduce además el escudo del marquesado de Pitman. Con lo cual probablemente esto pues, lo podía poner perfectamente la familia Pitman en su casa, donde estaba personalizado el pedido precisamente con las armas de la familia. Y eso es en el año 1880, y tenemos este otro documento que es el que hoy nos interesa más, y que he intentado ubicar un poco en su contexto histórico, que es un poco la función que tenemos los historiadores, porque lo interesante sería poder ojearlo, pero cuando se expone se puede por una página. Yo lo que voy a poner a continuación son distintas imágenes de las páginas interiores del álbum. Y es este álbum que cuando se lee la carátula que lo antecede, dice álbum de dibujos y adornos, dorados, esmaltados, estampados, pintados en bizcocho, según la tarifa impresa de 1885. Lamentablemente no tenemos la tarifa de 1885, no se ha conservado. Es decir, tenemos una tarifa sin dibujo del año 40 y tenemos aquí un álbum de dibujo sin tarifa. Pero en fin, la tarifa sería probablemente un documento bastante menos atractivo de lo que nos ha quedado. Y por otra parte también conviene decir que esto, a pesar de que se llamaba álbum de dibujo, no es un álbum de dibujo. Es un álbum en el que hay algunos dibujos, vamos a ver algunos,
Por dibujo entendemos algo que está hecho manualmente, con una plumilla, con un lápiz, pero este es un álbum de estampaciones, es un álbum de grabados hechos a partir de planchas. Con lo cual, dibujos y adornos pues, es una expresión así global que engloba cualquier cosa, pero realmente después especifica además dorados, porque aplicado en dorado, esmaltados, estampados, que es básicamente lo que hay en el álbum, pintados sobre bizcocho, que son la serie artística, de la cual vamos a ver algún plato también muy atractivo. En el fondo eran distintas variedades técnicas. Y esta es la cubierta del libro, que es una cubierta hecha en una imprenta, digamos en un encuadernador, con una cubierta de cuero engofrado, es decir, hecho en relieve, en el que pues, se lee básicamente lo que es la portada del libro, ¿no? Pinkman y compañía, manufactura de productos cerámicos, la Cartuja de Sevilla. El interior es el que vemos aquí, dibujos y estampados, y esta es una carátula interior que por cierto está firmada con las iniciales AC, que yo creo que puede ser, por la fecha, y trabajo allí, Arellano y Campos, porque Arellano, antes de pintar los grandes zócalos de Triana, pasó una fase de trabajo en la Cartuja, y además que se conservan algunas placas cerámicas pintadas a mano por el propio Juan Arellano y Campos, y por la fecha pudo ser Arellano y Campos al que le encargan esto, que en realidad es una tarea más que de dibujante, de calígrafo, pero estos dibujantes eran grandes calígrafos. La caligrafía va a tener mucha importancia en Pinkman, por lo que vamos a ver al final de las imágenes que vamos a proyectar, y realmente elaboran un álbum. El álbum tiene la cubierta que acabamos de ver, está compuesto por unas hojas rectangulares, en el centro de las cuales está pegada la estampación, que suele ser una estampación cuadrada, y siempre reproduciendo platos. Ese álbum se compone de 273 páginas, son 273, digamos, de inventario archivístico, que no coincide siempre con la numeración de las páginas originales. Y esto es importante decirlo, porque el álbum nace en 1885, pero el álbum es un instrumento vivo de trabajo en la fábrica. Van variando las modas, van surgiendo nuevas estampaciones, van desechando algunas estampaciones de las que la gente no pide modelos, con lo cual el álbum sufrió algunas modificaciones que vienen reflejadas precisamente, y además se dice al principio, y aquí tenéis que se lee en la tercera línea, en la cuarta línea, según la tarifa impresa de 1885 y las posteriores, y ahí puesto encima 1890, es decir, hay algunas de las estampaciones que están añadidas en 1890, y es probable que añadieran también algunas más que no anotan ahí, porque se percibe que hay grabadores de distintos momentos. Pero realmente hay 4 tipos de decorado en la totalidad de las 273 láminas. Hay estampados monócromos, estampados simples, que es el que tenemos en la parte superior izquierda, estampados iluminados, que es el que tenemos en la parte inferior izquierda, piezas pintadas a pincel, pero de manera muy simple, la que tenemos en la parte superior derecha, era un plato que se colocaba sobre un torno giratorio y se aplicaba el pincel, se dejaba que el plato diera vuelta y quedaba decorado con bandas, serie de bandas que le llamaban. Son series muy elegantes, pero muy sencillas y eran más económicas. Y también platos pintados. Básicamente este es el más bonito de todos, por no decir que es el único, que está hecho por un pintor muy bueno, un pintor costumbrista, de los que pintaban tipos populares, series muy apetecibles para los coleccionistas. Y curiosamente además es un álbum en el que solo aparecen platos. Cuando vemos las tarifas, ya vamos a ver ahora, la cantidad de formas diferentes que tenía la vajilla de Pinkman era inmensa. Pero curiosamente cuando eligen el estampado solamente ponen platos. ¿Por qué ponen platos? Porque los platos realmente es una composición circular que se ajusta mucho al cuadrado y es donde se ven más claramente las decoraciones, porque independiente que después se las aplicaran a soperas, se las aplicaran incluso al cazo que sirve para servir la sopa, a la salsera, a los platos de encurtido o a la huevera o a la cantidad de formas que componían la vajilla. Con lo cual es un catálogo básicamente de platos. Y cada lámina además tiene una serie de elementos que se repiten en todas. En la parte superior está el nombre, en este caso Canastillo,
es el nombre de la serie. Embrun, volvemos con las palabras tomadas literalmente del inglés. En lugar de marrón o castaño, aplican la palabra brown y la castellanizan y le llaman brun. Los estampados estaban agrupados en grupos, además después cambian. No me he enterado muy bien exactamente qué significaban los grupos, a lo mejor Beatriz nos podría decir algo, pero realmente las cambian de agrupación. Y dice, este ha pasado al grupo tercero, este ha pasado al grupo cuarto. Yo realmente no sé cuál es la función comercial de esos grupos. Después está el estampado principal y en la parte inferior indica los precios. Es muy interesante ver también cómo van variando los precios. Aquí tenéis, por ejemplo, una serie de precios. Vajilla de 12, 400 reales. Vajilla de 8, 280 reales. Surtido de casa, 160. Eso salía un poco de lo que era el concepto de la vajilla. Y aquí tenéis en una de las páginas iniciales del libro un elenco muy interesante que pone vajilla de 12 a 18 personas, vajilla para 8 personas y vajilla composición Madrid. Son nombres comerciales detrás de los cuales pues hay distintos criterios, ¿no? Y el surtido de casa que está abajo. Vamos a ver simplemente de qué se compone la vajilla de 12 a 18 personas para que veamos la variedad de formas, ¿no? 72 platos servilleteros, lo que hoy le llamaríamos los platos llanos, que era donde se colocaba la servilleta para superponer después el plato sopero. 24 platos soperos. Otra cosa porque plato sopero solamente había uno en la dieta, pero el plato llano podía haber primer plato y segundo plato, con lo cual se multiplicaba. 24 platos de postre. El postre no se podía repetir. 2 fuentes llanas pequeñas, 2 fuentes llanas mayores, 2 fuentes para asados, que eran unas fuentes de forma especial, una fuente grande, una fuente llana grande, una fuente cubierta, y aquí ya entramos con el tema de las temperaturas, es que para mantenerlas en calor, pues muchas veces iban cubiertas. Fuentes mayores, soperas, conchas para encurtidos, que era un hábito continuo en la dieta de ese momento, salseras, soperitas, que no eran las soperas grandes, sino soperas pequeñas de uso particular, fruteros de pie, que son esa especie de copas planas con pie alto, ensaladeras y poncheras. Es decir, todo eso componía la vajilla. Eso es una cosa absolutamente novedosa, que es la primera vez que se difunde por la clase burguesa nacional una vajilla con esta variedad tan extraordinaria de formas, ¿no? Y aparte de eso, después estaba lo que le llamaban el surtido de casa, que eran 12 jícaras, que eran para el chocolate, 12 hueveras, 12 tazas de almuerzo, 12 platillos, un jarro para agua de mesa, un juego de café y un juego de lavabo. Se ponía la peinera, el jabón, etcétera, etcétera. Es decir, que como podéis ver eran, y había muchas más formas, aparte de eso, aparte de que después todo esto iba variando de forma, había muchos modelos. Esto, digamos, eran las formas esenciales. Después también había una posibilidad más de variación, porque o se hacía sin iluminación o con iluminación, es decir, los platos iluminados lógicamente tenían un precio más alto que los platos en estampación sin iluminar a una sola tinta. Platos que también tenían distintas iluminaciones, con lo cual había también la posibilidad de variar más todavía, porque se podía colorear de manera distinta una misma serie. Y por otra parte, una de las cosas más interesantes del álbum es que es prácticamente un catálogo de los estilos que se practican en el mundo de la ornamentación de la segunda mitad del siglo XIX en España. Y es muy curioso ver que hay diseños como este, neorrococó, que es un diseño que vino además a través de Francia. Uno de los grandes responsables de la llegada del neorrococó en Sevilla fue precisamente Antonio de Orleans, hijo de Luis Felipe, rey de Francia. En Francia se volvió a poner de moda en los años 30 el estilo que había sido llamado en Francia el estilo de Luis XV. También se puso de moda el del rey que fue guillotinado, Luis XVI, pero en fin, fue bastante frecuente el neorrococó, un estilo que se había dado en el siglo XVIII y que se pone muy de moda y que hace muy bien, como se ve en este plato. El estilo neorrenacimiento, que va a ser importantísimo para Sevilla,
por razones que no vamos a explicar aquí porque tampoco tenemos tiempo, pero tened en cuenta que el Renacimiento, que es el estilo de nuestro ayuntamiento, se va a tomar casi como el estilo nacional. Aquí hubo un gran conflicto para saber cuál era el estilo arquitectónico que había que emplear en los pabellones de España cuando se iban a las ferias internacionales. Y había siempre un debate. ¿Se emplea el mudéjar, que es un estilo que no tiene ningún otro país europeo, porque España se fue ocupada por los árabes, o empleamos un estilo más occidental? Y entonces surgía el estilo de la época del Imperio, de Carlos V y Felipe II, que era el Renacimiento. Siempre hubo ese debate de qué hacer. Y el neorrenacimiento, que al final se va a poner muy de moda en los ceramistas de Triana, pues ya tenía una representación precisamente en estos platos de Pittman que vemos aquí. Neoegipcio, este es otro estilo muy curioso. A esto le llamaban egipcio, pero en realidad esto no tiene nada de egipcio. Son palmetas corintias, pero forma parte un poco de esa cultura popular, que tampoco era muy rigurosa, en un momento además en que la historia del arte está creando precisamente la historia de los estilos y que hay muchas dudas. Pero tened en cuenta que estos son los años en que se construye el canal del Suez, que fue inaugurado, entre otras cosas, por la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo. Es el momento en que se estrena la ópera Aida, que es una ópera con un tema egipcio. Se pone de moda el estilo egipcio. Estoy recordando ahora mismo un retrato de la condesa de Lebrija, que se conserva en el Palacio de Lebrija, ella vestida de egipcia. Se puso muy de moda el estilo egipcio. Y estoy recordando que la biblioteca de Antonio de Orleans en San Lucas de Barrameda era una biblioteca con una boiserie tallada en estilo neoegipcio. Es decir, esta gente lo mismo que hacían una salita neorrococó, que te hacían una biblioteca neoegipcia. Era un momento en que no había un solo estilo, había muchos estilos, y el catálogo de Pittman precisamente es un testimonio riquísimo de toda esta variedad estilística. Existía también el neoclásico, que era un elemento muy elegante, el estilo que se llamaba de Carlos IV, y que se empleaba mucho en esta serie que le llaman Camafeo, y que es una serie con camafeos y una greca de estilo también muy neoclásico. Estaba ya circulando todo el repertorio del mundo romántico, y en esta serie Cabaña se ve perfectamente también estos pajaritos, elementos naturales que estaban muy dentro de la sensibilidad de la naturaleza que tenía la generación de los románticos, y fueron motivos que se emplearon mucho también aquí. Y por supuesto estaba ya funcionando el mundo del costumbrismo, la fiesta de los toros con estos garrochistas que también sirvieron para decorar algunas vajillas, y por supuesto el deporte aristocrático por antonomasia, que era la caza, y que sirvió también, como podemos ver, para decorar algunas vajillas, concretamente además las vajillas de las casas que se hacían en los cotos de caza, que casi siempre tenían motivos cinegéticos, ¿no? Y también es muy interesante la cantidad de series que se hacen con motivos de botánica y de zoología. Pero claro, no olvidemos que este es el momento culminante de la botánica y la zoología, que 3 años antes de datarse este libro acaba de ser enterrado Charles Darwin en la abadía de Westminster, junto a los reyes ingleses y junto a Isaac Newton, porque fue considerado un personaje de un nivel extraordinario internacional, y se le dio el honor de enterrarlo precisamente en Westminster. Y es el momento verdaderamente culminante de esas ciencias experimentales que empiezan en ese momento a hacer, además, habían empezado ya a finales del 18, pero en este momento ya tienen una madurez extraordinaria, a hacer los repertorios de taxonomía botánica y taxonomía fitológica. Y es muy curioso que se publicaron muchos repertorios de un interés en principio científico, pero que sería estupendo para utilizarlo también como material de expresión artística. Y de hecho, muchas vajillas de porcelana, estoy recordando algunas que están expuestas en el Palacio Imperial de Viena, son de porcelana, son extraordinarias, están coloreadas, no de estampaciones, sino pintadas a mano para la familia imperial austríaca, y eran precisamente estampas o ilustraciones que copiaban de los repertorios botánicos y de los repertorios de zoología. Con lo cual, toda esta sensibilidad hacia las ciencias naturales, hacia la experimentación,
a todas estas ciencias que están avanzando a pasos agigantados, precisamente porque empiezan a definirse todos los métodos de observación científica. Pues todo esto está reflejado en esa vajilla. Y también hay otro movimiento muy interesante, que es el japonismo. Hace unos días vi precisamente una exposición en Córdoba, que era la influencia del japonismo sobre la pintura de Julio Romero de Torres. Igual que ocurrió también con todos los pintores de la vanguardia europea del principio del siglo, que descubrieron el arte japonés en una de esas grandes exposiciones universales a las que acudió Japón, y que realmente dejó alucinado a todos los artistas cuando vieron qué es lo que se estaba haciendo en la otra parte del planeta, y a todos les dio por imitar o seguir los esquemas del mundo japonés. Y aquí tenemos a una geisha y a unos pavos reales y unas decoraciones que están tomadas precisamente de esa tendencia que se le llamó el japonismo y que incluyó a estas artes de la cerámica, el tejido, etcétera, etcétera. O también esa tendencia al arte chinesco, que ya había empezado en el siglo XVIII y que se refleja en estas estampaciones con motivos de pagodas, de chinos que pasean con sombrillas, ¿no?, de jardines orientales, etcétera, etcétera. Y para terminar, quería también hacer una alusión final a un tema que a mí me parece particularmente interesante. Estoy recordando en una de las visitas que hice al Hospital de Venerables Sacerdotes, que me fijé en toda la decoración que había allí en la iglesia, y me fijé que aparecía una P y aparecía una F. Me puse a averiguar por qué aparecía eso, y hasta que rápidamente me di cuenta de que la P significaba Pedro y la F significaba Fernando. Pedro se refería a San Pedro, porque el Hospital de Venerables Sacerdotes estaba fundado por una hermandad de sacerdotes, y San Pedro fue el primer sacerdote, fue el primer discípulo de Cristo, con lo cual era el patrono de la hermandad de sacerdotes. Y Fernando era sencillamente porque en esos años en que se hace los venerables acababa de ser canonizado San Fernando. Y eso me hizo reflexionar acerca del uso de las iniciales como un elemento de prestigio social que en ese momento pues tenían personajes tan importantes como el apóstol San Pedro o el rey San Fernando. Y las iniciales aparecen como logotipos, digamos, de época en muchas obras reales. Y pues una de las cosas más curiosas que se produce con la vajilla de Pigman es que se difundió la costumbre de poner iniciales, y esto, de haber sido una costumbre aristocrática, pasó a ser una costumbre burguesa, y la gente podía encargar su vajilla con las iniciales. Se conservan en el archivo, y lo menciona Beatriz en su libro también, una serie de manuales de diseños de iniciales. A uno de esos repertorios que están aquí en el archivo corresponden estas iniciales tan bonitas, que fueron utilizadas en distintas artes, básicamente en el arte del bordado, por aquello de personalizar la ropa de casa, y fue empleado también en el mundo de las vajillas. Y eso fue una costumbre que se generalizó en el siglo XIX, y quizás es uno de los testimonios más interesantes para confirmar un poco este fenómeno. Esta es una de las piezas que he seleccionado para que quede expuesta en una de las vitrinas del Centro de Cerámica de Triana, porque me parece que fue muy importante el hecho de personalizar las vajillas, es decir, un producto que era industrial y en cierta medida impersonal. Tenía la posibilidad de decir, no es industrial, está hecho para mí. Era una manera de rescatar un poco la poca manipulación, digamos, la poca manufactura y la poca, fabricación por la mano humana que se había perdido realmente con todo el proceso de fabricación. Y también era una manera de decir, yo soy importante, tengo una vajilla que tiene mis iniciales y se han encargado. Interesante, porque en la documentación del archivo hay también mucha documentación sobre las iniciales que se iban encargando. Probablemente los clientes decían, pues mi mujer se llama así, yo me llamo así, pues quiero que aparezcan estas iniciales. Y realmente además eso es una cosa que se tuvo muy clara desde el principio. Era una costumbre que ya se había divulgado por las vajillas de Compañía de India hechas por las casas reales europeas desde el siglo XVIII, y concretamente, por ejemplo, cuando Isabel II visita la ciudad, Pigman le prepara una vajilla a Isabel II con las iniciales de Isabel II. Y después también, y es el plato este con la banda, la cenefa celeste que tenemos en la parte superior izquierda, se hizo exactamente lo mismo en una vajilla que se le regaló a Alfonso XII y a María de las Mercedes.
Y de ahí que esta serie, que se hizo muy famosa, precisamente porque fue un rey importante, se le llamó la serie Alfonso, aunque después no aparecían las iniciales de Alfonso y de Mercedes. Y es el caso de este plato, este diseño que forma parte de las ilustraciones del libro, que a pesar de ser eso, aparece una M, pero una S, no sé si sería un matrimonio de un Sebastián y de una María, o en fin, aparecen las iniciales probablemente de ese matrimonio. Pero me parece muy interesante, sobre todo para concluir ya, con una idea que creo que es lo fundamental, o una de las ideas fundamentales que nos puede quedar de este álbum y de lo que representa este álbum. Y lo que representa este álbum de estampaciones es en el fondo la primera democratización que tuvimos en España de las vajillas de gran calidad. Hay un párrafo curioso en la tasa de 1844, que es el párrafo de arriba, que lo voy a leer porque es muy interesante. Dice, en 1844, dice, no se han formado vajillas de loza blanca en razón a que, por buena que sea, es considerada en el día de hoy como servicio humilde o de cocina. Es decir, esto es muy curioso. Es decir, Pittman en el año 1844 decía, yo hago vajillas buenas, no hago vajillas populares. ¿Qué es lo que ocurrió con el tiempo? Un fenómeno muy curioso, quería ver que hay una imagen que no me ha dado tiempo a hacer, porque es una postal que compré en el juego hace muchos años, y que la reproduje en un artículo que se publicó en Estados Unidos, y era una foto de 1900 aproximadamente del Jueves, el mercadillo del Jueves, en donde había un montón de mujeres vendiendo lo que le llamaban loza averiada o loza de segunda. ¿Qué es la loza de segunda? La loza de pino que salía con algún defecto, que no podían comercializar al precio que ellos querían, pero que no tiraban, sino que desplazaban a un mercado modesto, que era el Jueves, y la gente iba allí a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que por una vía indirecta, Pittman empezó democratizando la vajilla, que en el siglo XVIII solamente usaban las clases más pudientes, la nobleza y la aristocracia, extendió ese privilegio de vajilla preciosa, higiénica, en un momento en que preocupaba mucho la higiene en la comida, y realmente vajillas muy, muy hermosas desde el punto de vista estético, lo extendió a la clase de la burguesía, digamos el estrato que estaba inmediatamente por debajo de las clases del antiguo régimen, y terminó constituyendo la vajilla popular, porque qué casa, por humilde que sea, no tiene en el chinero unos cuantos platos de pino. Con lo cual yo creo que esa fue una de las grandes aportaciones que hizo Pittman a la historia, y yo creo que el álbum que ha estado expuesto en el mes de junio aquí en el archivo, creo que tiene toda esa significación simbólica de haber constituido un testimonio de ese fenómeno social que fue la popularización de las vajillas de calidad. Nada, muchas gracias.